ser papá de nuevo, ¿verdad? Y felicitaciones a él y a su esposa. Pero hay otras personas que están en la segunda etapa de ser abuelitas. Entonces, esa también es una etapa bonita de la maternidad que vale la pena disfrutar. Estoy con ustedes, mi nombre es Lisette Ordóñez, psicóloga clínica, y es un verdadero placer estar con ustedes en este espacio de Un Tiempo para Mí. Y como un regalo por el tema del Día de la Madre, les tengo una excelente noticia. Y saben, hemos acordado con Canal 8 para que las personas que nos hagan preguntas, participen en nuestro programa de Un Tiempo para Mí, entonces se va a hacer un sorteo para que puedan entrar a la posibilidad de ganar un mes gratis en su cable de televisión. Así es que, por favor, denle like, compartan la página, ¿verdad? Compartan el programa que también se puede compartir. Estamos tocando un tema bastante común, bastante delicado en sentido que afecta a muchas personas, como es el bullying. Empezamos la semana pasada y hoy continuaremos con el tema del bullying en la familia, porque el bullying no solo se da en el colegio, sino también se da en la familia, siendo un tema muy delicado. Entonces, hoy quisiéramos cubrir este tema, así es que es un tema en el que usted puede preguntar, puede participar. Por otro lado, las personas que no están en el rango que cubre el Canal 8 porque no están solo en esta área, pues también tenemos una página que tiene el mismo nombre del programa, que se llama Un Tiempo para Mí. Entonces, denle like a la página, por favor, y denle ustedes también compartir para que muchas personas puedan ser beneficiadas con este conocimiento que nos puede ayudar en determinado momento, ya sea con nuestra familia o ya sea también con otras personas que puedan estar pasando durante este proceso. Por otro lado, también estoy a la orden si ustedes quisieran tener una cita, ¿verdad? Para poder tener un acompañamiento psicológico, con muchísimo gusto. Yo atiendo en el Centro Médico Integral de acá, de Nueva Santa Rosa, los días jueves de 8 a 3 de la tarde y también los días viernes atiendo de 8 a 1 de la tarde. Y si usted quiere contactarme en la ciudad, pues también ahí van a aparecer los números para que usted pueda contactarnos y hacer su cita. Entonces vamos a empezar en el tema que nos ocupa esta tarde y es el bullying en la familia. Voy a empezar con una historia de unos hermanos gemelos, ¿verdad?, que viven una situación de la que vamos a abordar el día de hoy. Estos gemelos, uno de ellos se llamaba Ismael y el otro se llama Jacob. Ellos tenían un papá judío y una mamá española. Vivían no tan lejos de donde vivía, donde estaba la escuela. Tenían un amigo que era bastante cercano a ellos y algo vecino. Ellos tenían una familia un poquito rara. Pueden ustedes imaginarse un papá judío y una mamá española, son dos culturas muy distintas. Y entonces pues tienen a los gemelos. Entonces tienen algunos hábitos y algunas culturas un poco raras. Ellos celebraban cenas familiares todos los viernes, pero nunca en día sábado ni en día domingo. Este amigo les admiraba porque se trataban con mucho respeto. Todos en la mesa se sentaban ceremoniosamente, comían y nadie decía ninguna palabra durante la comida y el padre dirigía una oración antes de comer y también después de comer. Cuando invitaron por primera vez a su amiguito Carlos a comer en familia, él tendría más o menos como 9 años de edad. Y recuerda que en ese entonces el papá de estos gemelos falleció
en un accidente de tráfico y que fue unos meses después de esta cena que había tenido. Ismael, uno de los gemelos, era el más listo, el más inteligente. El otro tenía cierto complejo, era como muy tímido y no le daba mucho como para estudiar. Jacob era más dicharachero, ¿verdad? Él no paraba de hablar y hablar y hablar, era muy sociable. Decía que él era como su madre y que su hermano era como su padre. Ismael se esforzaba mucho para poder sentir la aprobación de las personas y la aprobación en sus notas. Jacob, sin embargo, no estudiaba mucho, pero pese a eso, siempre ganaba sus clases. Pasaron los años y comenzaron a cambiar las cosas. Ismael se esforzaba y mejoraba sus notas año con año, mientras que Jacob empezó a aprobar las notas muy raspadito, como decimos acá en Guatemala, ¿verdad? Y su madre pasaba muy poco tiempo en casa, ya que como el esposo había fallecido, ella entonces tenía que ir a trabajar y casi no los atendía. Tenían un negocio familiar y entonces ella se dedicaba a eso. Muy pocas veces los gemelos iban a ayudarle. Cuando ellos terminaron la primaria, Ismael estaba muy ilusionado, ya que había podido conseguir sacar las mejores notas del aula en ese último año. Pero Jacob, por el contrario, había suspendido 2 de sus asignaturas y tenía que estudiarlas en verano para poderlas recuperar porque las había perdido. Y empezaron ahí los problemas. Jacob pasaba la mayor parte del día en la calle y con sus amigos y decía que ya no quería estudiar porque no servía de nada y que no quería ir más al instituto. Las discusiones eran constantes, ¿verdad? Más de una vez este amiguito veía a la mamá que hablaba con el profesor porque su hijo se había portado mal, porque no había llevado las tareas, porque se había salido de la clase, porque golpeaba a otros niños, todo ese tipo de quejas que ustedes conocen muy bien en este tipo de actitudes de los niños. Entonces, ella ya no sabía qué hacer. Intentaba con una y con otra cosa, pero Jacob cada vez se ponía más agresivo, diciendo que no se metieran en su vida, que nadie tenía derecho a decirle a él qué es lo que tenía que hacer. Un día en la salida del colegio, la mamá, que se llamaba Sandra, acudió para ir a traer a los gemelos y llevarlos a casa. Y Jacob le dijo que él se iba a ir por su cuenta, que él no necesitaba que ella, su madre, lo llevara a casa. Así es que se fue por un lado en su camino, pero se fue diciendo una cantidad de improperios que en algún momento ya fueron abusivos en contra de su mamá. Entonces Ismael intervino con mucho coraje y dijo: bueno, te estás pasando, ¿cómo tratas a mi mamá de esa manera? Tienes que ya parar de esa actitud en la que estás teniendo. Entonces Ismael se enojó mucho, Jacob también, y empezaron a darse de empujones hasta el punto de llegar a los golpes. La mamá no sabía qué hacer, se sentía confundida, con dolor, ¿verdad?, del ver a sus 2 hijos agarrándose a golpes. Y entonces vino un momento en el que se calmaron. Ismael le acusó de estar deshonrando a su padre, ya que él les había enseñado a esforzarse, les había enseñado a salir adelante, pero él se estaba dando por vencido. Jacob le dijo: te has rendido. Fíjate en mí, le decía Ismael, fíjate en mí cómo he podido superar mis dificultades y he sacado las mejores notas. Yo sé que soy un poco torpe, pero no me importa, porque lo importante es dar lo mejor de cada uno.
Aún no es tarde, Jacob. Hazlo por papá, pero sobre todo hazlo por ti mismo. No te rindas, ¿verdad? No tiene mérito que te des por vencido. Lucha, tú puedes hacerlo. Y entonces él le habló de tal manera que su hermano Jacob se quedó parado, bajó lentamente la cabeza, puso sus manos sobre su rostro y se echó a llorar. Y su hermano se acercó, lo abrazó, lo consoló y se abrazaron los dos. La mamá, muy emocionada, ya no dijo nada de todo lo ocurrido y les dijo: vámonos a casa. Las cosas cambiaron. La calma llegó y pasó la tormenta. En el mes de octubre, Jacob entró al instituto con su hermano. Hablaron con él una tarde y lo invitaron a refaccionar con su amigo. Y le dijo: me sentía muy mal porque me he portado muy mal en los últimos años, pero he aprendido que tengo una gran bendición y es el poder estudiar. Tengo una familia y me duele que mi papá se haya ido, pero me doy cuenta que teniendo una mala actitud no puedo hacer que mi papá resucite. Así es que él empezó a buscar la excelencia, a buscar lograr salir adelante por sí mismo, ¿verdad? Sabiendo lo difícil que había sido vivir con una actitud diferente. Y entonces bendijeron los alimentos en esa hermosa mesa con un mantel blanco inmaculado y empezó un nuevo proceso para esa familia. El bullying en la familia, amigas y amigos, se refiere a cualquier comportamiento hostil y repetitivo, y eso es bien importante. No es solamente que en un momento los hermanos se peleen, sino que ya es constante, ¿verdad? Y que en este caso un miembro de la familia se dirige a otro, causándole un daño emocional, psicológico y en muchas ocasiones también físico. Este malestar puede manifestarse a través de amenazas, críticas, insultos, ridiculizaciones o cualquier otro acto que genere miedo, inseguridad, sufrimiento a la persona, al hermano, que en este caso es la víctima. Este tipo de acoso familiar puede también tener consecuencias muy graves que en el bienestar de la familia y en el bienestar de la persona misma que es víctima, afectando en este caso su autoestima, su salud mental y sus relaciones sociales. Cuando hablamos de violencia doméstica, amigas y amigos, es reconocer aquellos actos abusivos en donde nosotros pasamos el límite. Empieza de pronto con una broma pesada. Esa frase de por favor y gracias es tan importante porque muestra el respeto que tenemos hacia la otra persona. Y ese tráeme esto, hace aquello, volvé a lo otro, eso ya empieza como un trato abusivo. Pero no lo detectamos muchas veces porque se ha vuelto la normalidad. El peligro de la violencia familiar es la normalización de la conducta, que por culturas así lo hacía mi abuelo, así lo hacían mis papás y ahora lo hago yo. Y no nos percatamos que ese trato abusivo, instrumentalista, está lastimando el corazón, la vida de una persona. Y los hijos que lo ven todo y que aprenden más del ejemplo que de las palabras, entonces empiezan a adecuarse a esa cultura y entre ellos mismos, entre sus iguales, o sea, sus hermanos y sus hermanas, empieza ese trato abusivo y falta de respeto que lastima. Empieza con palabras, luego sigue con empujones, con pellizcos, con jalones de pelo, ¿verdad? Con que esto es mío, yo decido comerme esto, ¿verdad? Y entonces,
se continúa con amenazas, se lo voy a decir a mi mamá y mi mamá te va a pegar. Y entonces esa lucha, ¿verdad? Empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y podría ser que alguien dijera, eso son cuestiones de patojos, ya van a crecer y les va a pasar. Por favor, queridos padres, especialmente las mamás que muchas veces están muy cerca de los niños, eso no va a pasar. Quiero decirles que eso va a crecer y al contrario, va a lastimar de tal manera la vida de esa persona que le va a afectar hasta su vida adulta, porque muchas veces esos complejos de inferioridad, esos complejos que limitan a las personas para poder socializar, para poder conseguir un buen trabajo, para sentirse seguras de sí mismas y de su profesión y de su ser persona, no lo logran conseguir a causa de estos patrones que han marcado su vida desde su lugar seguro. Y ese es el tema, amigos y amigas, que el hogar, la familia, debe ser nuestro nido, es nuestro espacio donde nos debemos de sentir protegidos, amados y cuidados. Sin embargo, en este lugar donde deberíamos de sentirnos así, nos sentimos amenazados, nos sentimos golpeados y entonces en el lugar de que los niños y las niñas crezcan con una base de seguridad, crecen con un sentimiento de inseguridad y miedo, un miedo profundo que les vulnerabiliza en todo contexto social. Muchas veces las rivalidades entre hermanos surgen por la diferenciación de trato que le dan los padres a los hijos, ¿verdad? Que viven en la misma familia. A veces los padres cometemos el error de decir, es que tú deberías de ser como tu hermana, tan aplicada y tan estudiada. En cambio vos, todo descuidado, sos un tonto. Entonces, ahí ya se marca una rivalidad entre el niño y la niña, o niño, niña, 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 porque uno es estudioso y el otro es tonto. No todos tenemos las mismas inteligencias, entonces no esperemos que si alguien es muy bueno en matemáticas, todos los demás hermanos sean iguales. No somos iguales, aunque sean gemelos. Otra situación es cuando los papás dicen que no tienen preferidos, pero el trato sí se nota la diferencia, que su hijo tal o el primer hijo o primer hija, entonces le dan las cosas más especiales o les dan los regalos más caros, la ropa más fina, y al otro o a la otra niña no es lo mismo. Entonces ahí se va generando un sentimiento de inmerecimiento en los niños. Yo no merezco ser tratado así porque mi hermano es mejor que yo. Y eso causa también enojo, porque es una herida de invisibilización o es una herida de rechazo. Entonces, esto genera tal dolor en los niños que cuando son adultos va a repercutir en reacciones diferentes. Y lo más triste del caso es que luego educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas en base a nuestras heridas. Por eso es tan importante este tema y cómo de verdad yo le pido que usted lo comparta con muchas personas, porque el bullying se está volviendo cada vez más como un monstruo que está creciendo en los diferentes contextos. El bullying no respeta sociedades, culturas, edades, nivel socioeconómico. Está erradicado en todo lugar. ¿Por qué? Porque eso emana de una herida del corazón de la persona. Y la persona en sí no tiene que ver con todas las demás cosas afuera, con lo que tenga, con los títulos. No, eso emana del dolor y de las heridas que se han hecho desde la niñez. Y estas heridas, aunque hayan sido de niños y niñas, van a seguir creciendo y se van a evolucionar hasta la vida adulta. Hoy sabemos con certeza que la violencia intrafamiliar entre pares, en este caso son hermanos, hermanas, sí existe y tiene un nombre que se llama bullying entre hermanos. Ustedes pueden investigar en Google Académico o incluso con la IA, la inteligencia artificial, siempre ustedes buscando que tenga buenas referencias, pueden buscar esta información y darse cuenta.
Uno de los puntos aquí es que hay un maltratador, que puede ser que sea el hermano mayor o la hermana mayor, hacia otro que es víctima, que es el que está recibiendo todo el abuso. Puede darse también, en pocos casos, pero puede darse que el hermano menor o la hermana menor sea el acusador o el violentador hacia el hermano mayor. Y esto puede ser por cuestiones de temperamento, que digamos el hijo más grande o la hija tienen un temperamento menos agresivo y el otro niño o la otra niña sí, y entonces por eso lo quiera dominar. El Journal of Family Violence sacó un artículo en el que decía que la violencia en el seno familiar se está tendiendo a normalizar. Y es que sucede que, como por ejemplo en el caso del alcohol, se sabe que las personas beben y desordenadamente, ¿verdad? Y entonces dice, sí, mi papá tomaba, llegaba bolo. Entonces, cuando ellos crecen, yo llego tomado, llego bolo, también lo vi de mis tíos, también lo vi de mis abuelos, también lo vi de mis amigos, también. Entonces, se normaliza algo que no está bien. Y pese a que mucha gente está muriendo de cirrosis y de otras enfermedades por el abuso del alcohol, la gente sigue tomando, porque es parte de la socialización y de la cultura. Lo vemos tan normal que ya no asumimos el hecho de que es algo que realmente le está haciendo daño a la persona y a todos los que están alrededor, dado que la persona ya con alcohol lo que sucede es que bloquea el razonamiento, la inteligencia que está aquí en el lóbulo frontal, y entonces la persona ya no está analizando, ya no está pensando sus decisiones. Y entonces puede ser violenta, como muchas personas pueden tener recuerdos en su mente donde dicen, sí, mi papá llegaba violento, le pegaba a mi mamá, le gritaba, yo estaba temblando debajo de la cama, asustado, pero hoy que es un adulto y que tiene esposa, hace exactamente lo mismo. Entonces se vuelve normal. Entonces, cuando los niños y las niñas de 0 a 6 años, donde se forma su personalidad, miran que hay gritos, que hay abusos, que hay violencia, somatones, ¡pah!, tiran la puerta, aquí mando yo, y somatan la mesa o tiran un traste por allá. Dice, si es un bebé no se da cuenta. Sí se da cuenta. Y se marcan mapas en su mente en donde los niños y las niñas creen que eso es normal y que ahí sí debe ser. Entonces, cuando vamos por la calle, miramos niños que gritan, que agarran a patadas a la mamá, que agarran cosas y las tiran, y entonces las personas afuera dicen, uy, no, qué mal educado ese niño, esa señora, ese papá sí que no los educa. Pero el niño lo único que está haciendo es reproduciendo lo que mira en la casa, ¿verdad? Entonces, por eso la violencia, el bullying que se da entre hermanos no es responsabilidad de los jóvenes, claro, cuando ya crecen, claro que sí, pero es mucho del fruto de cómo los papás les han enseñado. Y ojo, de cómo los papás les han enseñado más con los hechos que con las palabras. Si los papás dicen, mijo, no debes fumar con el cigarro en la mano y tales, entonces el niño va a decir, mi papá puede decir todo lo que quiera, o la mamá, pero me está enseñando que está fumando y es un fumador pasivo el niño. Entonces, si el niño mira que la mamá y el papá se están violentando, entonces el niño lo va a ver normal y va a violentar primero a su hermana, a su hermano, y luego va a violentar en la escuela o en el colegio a todos los demás niños. Entonces, es cada vez más alarmante ver en las aulas escolares cómo se levantan líderes en las escuelas, que fue el tema que hablamos la semana pasada, y estos niños lo que quieren es tener su territorio, ¿verdad? Y eso dice, este es mi territorio, con este no se metan, ¿verdad? Él los domina, les quita la refacción, les quita los lapiceros, les pasa pegando este golpe acá, es muy humillante, ¿verdad? O les tocan la cara, ¿verdad? Y esos golpes lastiman la autoestima de la persona y les hace sentir tan humillados como que no valieran nada. Entonces,
¿Cómo lo pueden observar? Ya voy a dar los datos para que ustedes puedan evidenciarlo, pero una de las cosas es que los niños empiezan, aquel niño o niña que era alegre y molestón, creativo, empieza a quedarse apagado, calladito, no dice nada, solo que se quiere es quedar encerrado en su cuarto, no, se pone a llorar, se orina, ¿verdad? Cuando ya no se orinaba en la cama, empieza con miedos, ya no quiere comer, empieza a adelgazar. Ojo con estas reacciones en sus hijos, por favor. Es muy importante detectar cuál es la línea roja. ¿Qué pelea puede ser agresiva? ¿Qué la humillación, el trato violento, abusivo, psicológico entre sus propios hijos? Cuando usted está ahí, tal vez cocinando y ellos están en la sala o en el cuarto, escuche qué palabras usan. Vos estúpido, mira hijo de no sé quién, mira que no sé qué. Entonces ponga atención, porque así se tratan ellos. Eso es normalizar algo que no está muy bien, ¿verdad? Entonces puede ser que también haya acoso en los mismos hermanos, ¿verdad? Y muchas veces los niños que son violentadores, que son los que agreden, son los que ellos en algún momento de su vida han recibido agresión. Puede ser que hayan recibido agresión de un hermano más grande o puede ser que hayan recibido agresión de sus propios padres o de alguien en la escuela. Les quiero contar un caso de un paciente que el paciente llegó a la clínica con estaba en shock porque no hacía muchos días le habían detectado cáncer y el cáncer lo tenía en el estómago. Y resulta que cuando empezamos a platicar y que me diera su historia, él me dice, yo sé qué me pasa. Y es que estoy muy enojado, toda la vida he estado enojado. Y resulta que el enojo que tenía es que él era una familia numerosa de muchos hijos. Él era no el último, pero sí entre los últimos. Y a veces es mejor ser el último porque al menos me miran, soy el último. Pero cuando estamos en medio, los hijos de en medio muchas veces son invisibilizados, no se miran. Entonces él era uno de ellos. Y resulta que uno de sus hermanos grandes le pegaba, se burlaba de él, le quitaba sus cosas. Cuando mandaban cosas de Estados Unidos, él agarraba las mejores y si se las habían mandado a su hermano a título personal, él de igual forma se las quitaba. Lo subyugó toda la niñez. Cuando él lo dijo a sus papás, los papás no le pusieron atención porque estaban tan hartos ya de tanto hijo y de tanto problema que no le pusieron atención. Y entre paréntesis, esto es lo que pasa muchas veces en el hogar, que los niños cuando le dicen a su mamá o a su papá, mira mi hermano me está pegando, me está molestando, me está haciendo esto, le dice, ay no seas chillón vos, ¿verdad? Incluso utilizan palabras en donde afectan hasta su identidad masculina o femenina, ¿verdad? No puedo decir esas palabras aquí, pero empiezan a ofenderles y entonces dice, bueno, no tengo quien me defienda. Eso está como el programa El Chavo del Ocho, ahora ¿quién podrá defenderme? Y eso es real, no tienen quien defenderlo. Entonces se quedan callados, lo guardan y eso puede explotar en enfermedades. El caso de este paciente es que estaba tan subyugado por este hermano que llegó al colmo. Miren qué tremendo, un señor adulto mayor, estoy hablando de una persona de más de 50 años y su hermano mayor que lo subyugó en toda su niñez le quitó su herencia. O sea, su subyugación, su dominio llegó hasta cuando ya eran adultos. Cuando los papás murieron, repartieron la herencia y a él, la que le correspondía a su hermano, se la quitó. A él le dio tal coraje cuando vio que él le había quitado y que había puesto las escrituras a su nombre. Me dice, yo no necesito esa herencia, de verdad, yo vivo bien, pero no es el caso. Y fue tal su dolor, su amargura histórica. No era porque ahorita le quitó las tierras, era porque siempre lo subyugó y él nunca tuvo el carácter para defenderse y para poner límites y para ponerlo en su lugar. Entonces, todo eso que se tragó y se tragó de enojo y de dolor, le produjo cáncer. Y hoy se estaba consumiendo. Entonces, no es un juego, no es algo trivial el tema del bullying, es algo que puede afectar mucho.
El ser humano desarrolla su cerebro durante un largo tiempo y desde el nacimiento se puede moldear el cerebro con resultados que le van a afectar toda su vida. Por eso estos patrones violentos aprendidos de los 0 a los 6 años pueden determinar la conducta violenta en la vida adulta de una persona. Ha pasado que hay personas que están embarazadas y han recibido violencia. Entonces dice, sí, yo recibí la violencia, pero yo protegí mi pancita. Perdónenme, y eso estuvo muy bien que lo hiciera, pero la violencia el niño o la niña de todas formas la recibió. Porque todo lo que la mamá piensa, siente, escucha, come, vive, todo se lo transmite al bebé. Entonces, muchos bebés ya están naciendo en cuadros de violencia. El otro punto también es el rol cultural educativo de los padres. Existe este entorno violento, competitivo a veces dentro de la familia, donde no se hace en una forma educativa, sino donde se hacen competencias. A ver quién de los dos es mejor, ¿verdad? A ver quién de los dos hace, o de los 3 o de los 4, la cantidad de hijos que haya. Y entonces se generan competencias no constructivas, porque sí es bueno enseñarle a los hijos a que puedan esforzarse un poco más de sus habilidades. Sin embargo, cuando hacemos este proceso de competencia irracional, podemos lastimar a los niños. Otra cosa que se hace mucho es que cuando los hijos son únicos, se les concede todo, pero tampoco se les enseña a luchar y no se les enseña a fracasar. Sí, he dicho, enseñarles a fracasar. Queridos padres y madres, yo les sugiero, porque no puedo decir que hagan nada, pero puedo nada más sugerir, enséñenles a sus hijos a fracasar, porque la realidad de la vida es que no todo es éxito, 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 éxito. De tal forma que para tener un éxito, de pronto hemos tenido que tener 10 fracasos. Y no estoy hablando de eso de casarnos y divorciarnos cada rato, estoy hablando de que nos cuestan las cosas en la vida y a veces no formamos a nuestros hijos y a nuestras hijas para que puedan tener esa capacidad de resiliencia, de superarse a sí mismos y salir adelante. Entonces decimos, ay, mira mi hijo, deja que la nena, porque la nena es nena y es la más chiquita, vos ya sos viejo, ya sos grande, tal vez tienes 7, 8 años, ya sos viejo, deja que la nena gane, porque la nena hace un berrinche, todo el mundo lo desespera, mejor deja que gane. Pero en ese deja que gane le enseñamos a la niña que todo para ella debe ser fácil, pero le estamos poniendo un patrón al niño en donde su derecho está pisoteado y él no puede venir y decir, no, yo realmente gané. Entonces, si yo gané, yo gané. Entonces, estamos lastimando a los dos niños, creyendo que los estamos educando bien. Podemos amar con toda el alma a nuestros hijos, pero con toda el alma también eduquémosles. Porque si les queremos resolver la vida todo y no les enseñamos, entonces lo que hacemos es que los mandamos a la vida débiles y desnudos, sin la capacidad de poderse defender. Y entonces ahí empiezan los temas de la burla. Lero, lero, porque se van los papás. ¿Viste? Aunque yo no gané, de todas formas yo gané, tú sos un tonto, vaya. Y empiezan las burlitas. Esas burlas, esas formas de mofarse de alguien, esas risitas burlonas, es el costo de la humillación. Y entonces eso va a lacerar la personalidad de ese niño que cuando sea adulto lo va a reproducir. Muchas veces estos niños de acuerdo a la convivencia intrafamiliar que han vivido y no han vivido con valores que realmente les fortalezcan en su personalidad, entonces se vuelven como una herramienta de violencia en la cual se multiplica. Y entonces van a repetir esos cuadros de violencia en sus diferentes contextos sociales, hasta la pareja, hasta los hijos en su siguiente generación.
El dominio, la sobreprotección que se tienen unos a otros, sobre unos y otros, esto va a generar una escala de debilidad y de violencia que anula la armonía familiar, que debe estar basada en la confianza y el apoyo moral. Otro tema dentro de la cultura del bullying es cuando se reúnen todas las familias. Por ejemplo, un domingo, en Navidad, el cumpleaños de la abuelita, qué sé yo. Pero hay familias que tienen la cultura de la burla. Incluso cuando uno va a llevar a la novia, ¿verdad? Un sobrino va a llevar a su novia y dice, mira, te voy a decir, pero mi familia es bien burlona, no lo vayas a tomar nada personal. Y entonces, la felicidad de todos es la humillación de alguien. Y no se dan cuenta que muchas veces eso no todos lo saben manejar. Hay unos que dicen, está bueno y después me toca a mí y friegan a otros. Pero hay otras personalidades, por su tipo de temperamento, que no saben cómo manejar eso y les afecta. Y alguien podría decir, pues que aprenda, ¿verdad? Que aprenda a defenderse. No, no se trata de eso, se trata del respeto, ¿verdad? Se trata de que nosotros y nosotras podamos darle espacio y respeto a cada persona. Muchas veces los tíos, las tías, las personas adultas se burlan de los sobrinos. Ahí viene el aguambado, ahí viene cuatro ojos, ahí viene el colocho rompealmohadas, ahí viene la gorda, ahí viene la negra. Todas estas etiquetas muchas veces lastiman y pueden hacer un daño bastante profundo en la identidad de las personas. Quiero saludar al doctor Carlos Martínez, que dice muy buena tarde y bendiciones, y dice el fracaso también es aprendizaje en la vida. Muchísimas gracias. Claro que sí, el fracaso es lo que va a formar carácter. El éxito nos da ánimo, pero no forma carácter. El fracaso forma carácter porque nos enseña a superarnos a nosotros mismos. Cuando en la familia se convive en la combinación de la agresividad y la violencia, podemos entender que hay circuitos de sobrevivencia. Cuando hay demasiada agresividad, se entiende como una reacción innata y necesaria para el ser humano para sobrevivir. Eso es en el caso de la agresividad, ahora, de la violencia. De la agresividad se entiende como una reacción innata, la agresividad es una reacción para la supervivencia, pero cuando nosotros acudimos a la violencia, esto ya tiene un único objetivo, que es dañar a los demás de forma gratuita y divertida, ¿verdad? Hay personas que se divierten con el dolor de otra persona. Hay personas que alimentan su ego, su poder. Yo domino este lugar, yo domino a mi familia. Hay personas, hay niños, hijos e hijas que dominan hasta los padres y los padres les tienen miedo. Esto es por actos de violencia. Los rasgos generales de un hermano maltratado son estos. Se siente como víctima, tiene fracaso escolar, resiste a cumplir normas, a someterse a la disciplina. Suele ser una persona impulsiva, a veces agresiva, pasiva y con un alto grado de frustración. No tiene empatía y no logra controlar la ira. Y con altas dosis de irritabilidad, depresión, ansiedad. Y a veces puede darse casos en donde los muchachos o las chicas tienen trastornos de déficit de atención o TDAH. Puede también tener trastornos bipolares desafiantes o psicopatológicos graves. El tipo de temperamento, el carácter, la edad en los hijos también pueden ser factores que puedan generar cierto conflicto. Un hermano, por ejemplo, puede ser muy pacífico y soportar y soportar y soportar, pero puede llegar a un determinado momento en donde ¡pua!, va a explotar,
¿verdad? Y va a reaccionar con actos sumamente violentos porque ya no aguanta más esos actos de violencia. Y entonces es ahí donde decimos, pero si mi hija era tan tranquila, tan educada, y hoy se volvió una agresiva, violenta, siempre está a la defensiva, porque posiblemente alguien le estuvo haciendo daño, ya no aguantó y explotó. Otros han descubierto que la violencia es una herramienta útil para conseguir objetivos, porque a través del miedo pueden ejercer el dominio. Empieza por el dominio al hermano y luego construye situaciones de amenaza para dominar a otros entes sociales, que puede ser en el aspecto escolar, en el trabajo, en los lugares eclesiales o en cualquier situación, generando conflicto. Y es ahí donde nos encontramos, donde decimos, es que qué persona tan conflictiva, en todo lugar que va causa problemas. Y esto es porque la persona ya ha sido una bomba de tiempo en donde ha ido generando mucho dolor. La convivencia desde castigo y fracaso y la frustración también hace que muchos maltratos no se visualicen. Por ejemplo, cuando en la familia educamos a través del miedo y les decimos que si hacen tal cosa, le vamos a pegar, ¿verdad? O les vamos a castigar. Hay formas en las que nosotros podemos educar a nuestros hijos y nuestras hijas desde la perspectiva de la construcción de la vida de nuestros hijos y no a través del miedo. Hay niños y niñas que han venido a clínica y me dicen que yo solo oigo a mi papá y tiemblo, ¿verdad? Me da un miedo. O oigo a mi mamá, sus gritos, y yo empiezo a temblar. Entonces, cuando la educación se vuelve agresión, entonces no es educación, es violencia. Pero cuando nosotros venimos y le decimos a nuestros hijos, mira, tú has hecho esto y esto no está bien, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente, estamos construyendo en la vida de ellos. Pero cuando estos aspectos se vuelven solo golpes, gritos, y máxime si los golpes son con cualquier cosa y se les humilla tocándole la cara, la cabeza o cosas por el estilo, este maltrato humillante puede ir minando poco a poco la autoestima de la persona, hasta que la persona en determinado tiempo se convierte en víctima de la vida y dice, yo no sirvo para nada, yo no valgo nada y lo único que merezco es golpes y golpes y golpes. Las agresiones físicas que hay detrás de un niño que no sabe expresar sus sentimientos por la falta de orientación afectiva desde su familia. Cuando en la casa solo hemos recibido golpes y no hemos recibido cariño, abrazos, besos, mira, tú eres una niña inteligente, mira, tú eres un niño capaz, y no hay ese estímulo, sino el único contacto físico que hay es el golpe, entonces se puede generar la creencia de que el amor es violencia. Y entonces cuando las personas se casan, ¿verdad? Y entonces empiezan con una relación, creen que la relación es permitido que hayan esos actos de violencia. Me decía una señora, es que yo entendí que si mi esposo me pegaba es porque me ama. ¿Dónde se aprendió eso? ¿No les parece familiar? Hay niños o hay papás que le dicen a sus niños, porque te amo, te corrijo. Pero el corregir es con la hebilla del cincho y golpear todo su cuerpo y dejarlos morados. Hay niños que han ido hasta el hospital por violencia, pero te amo, porque te amo, te golpeo. Eso se vuelve una creencia en la mente del niño y de la niña, y entonces cuando se casan empiezan a buscar personas tóxicas y que creen que porque son amadas les tienen que golpear. Bueno, hay mucho que hablar en este concepto de cómo el bullying entre hermanos se puede ir generando. Otra cosa que pasa es cuando nosotros creemos que nace un nuevo bebé y le decimos al otro,
pues te quitaron tu trono, ¿verdad? Ahora ya nació otra, te quitaron tu trono. Entonces ahí empezamos a generar también competencias. En esa intimidad de la familia, a veces los padres dicen, es que se me vino. Tú eras el colado. Hoy, cuidado con eso. En la colada, ¿verdad? Ya no queríamos más hijos y tú te veniste de largo. Entonces los demás empiezan, ahí viene la colada, ahí viene el colado. Nadie te quería, mejor no hubieras nacido. Todo ese tipo de burlas nos hacen sentir que no pertenecemos a este núcleo de la familia. Nos hace sentir que somos un estorbo en este núcleo de la familia. Y entonces ese niño y esa niña alejada, ¿verdad? No se siente parte. Cuando en el nido está este problema, cuando la persona crece y va a su trabajo, también siente que no pertenece, aunque los demás le quieran acoger. Es que yo no me siento parte en ningún lugar. Ya construyó su casa, tiene su esposa, su esposo, sus hijos y no se siente parte de ese lugar. ¿Por qué? Porque hay un mapa en su mente que le dice no perteneces, no tienes derecho. Queridos amigos y amigas, el tiempo sí que se va muy rapidito, ¿verdad? Pero una de las cosas importantes que quiero dejarles esta tarde es que de verdad, y celebrando el Día de las Madres, haciendo anuencia a esto, ser madre es un privilegio y una gran responsabilidad. Yo quiero invitarles que construyamos personas sanas, equilibradas, bien estimuladas en nuestros hijos y en nuestras hijas. Al hacer burlas, competencias, como me decía una paciente ya grande, me dice, mire, mi mamá me decía que qué bueno que yo era inteligente, porque nadie se iba a fijar en mí, porque como yo era fea, entonces aunque sea por inteligente, alguien se iba a casar conmigo. Y siempre crecí con el complejo de que era fea. Y todo el mundo me lo decía. Ahí viene el tonto, ahí viene todas esas palabras que para los adultos o para los demás pueden ser risa, pueden estar lastimando un corazón y una vida. Ahora bien, si es usted la víctima, si es usted la persona que se burlaron en toda su vida, que le han hecho todo este daño, quiero decirle en esta tarde que cuando nosotros podemos venir delante de Dios y le entregamos ese corazón destrozado, esa vida lastimada, Dios puede hacer una obra nueva en nuestras vidas y lo puede renovar con un corazón y una mente nueva, porque Él está dispuesto. Sin embargo, no es magia. Dejé este teléfono y ahora voy a tener otro teléfono. No, requiere esfuerzo, requiere el aspecto de que nosotras y nosotros nos demos cuenta de nuestras heridas, que seamos conscientes de que algo nos duele, que seamos conscientes de que hay una herida y que ya estamos hartos y que ya no queremos más vivir con eso, sino que vamos a poner un alto y vamos a buscar las formas de poder salir de este dolor y de esta situación. Quiero decirles que todas las personas tienen el derecho y merecen ser felices, merecen salir adelante, merecen ser amadas, merecen ser valoradas y validadas. Pero tenemos que creerlo nosotros y nosotras desde nuestra perspectiva y desde nuestro interior para que luego se reproduzca en la parte exterior. Dios está dispuesto a sanar nuestro corazón y nuestras heridas, pero ¿está usted dispuesto a sanar? ¿O quiere seguir con esa amargura el resto de su vida, odiando a sus hermanos, odiando a sus amigos, odiando a la familia? El odio nos trae enfermedad, hasta nos puede llevar a la tumba. Pero en sus manos está el poder decidir cambiar. ¿Cómo? Primero, decidiéndolo. Y segundo, buscando ayuda. Buscando ayuda en donde usted pueda buscar con un psicólogo o una psicóloga, leer libros que le ayuden a mejorar su autoestima y principalmente poniéndole a Dios su corazón y la situación en la que usted está viviendo. Hoy es un buen día para decidir dejar de vivir con todo ese peso encima, ser libres y poder desarrollar su verdadero yo.
y no ser como los demás dicen o quieran. Sea su verdadero yo, pero un yo sano, un yo libre, un yo que merece ser feliz. Muchas gracias por este tiempo de atención. Soy Lisette Ordóñez, psicóloga clínica, y estoy a sus órdenes. Este fue un tiempo para mí. Les espero la próxima semana. Esta es una cita con usted. Hasta la próxima.